Buenas, estuve leyendo los textos de Piaget de Psicología 1 y me empecé a acordar de las películas de Matrix. Así que lo que voy a hacer en este video es intentar articular algunas escenas, algunas ideas que hay en las películas con los conceptos de los textos de Piaget. También, en particular, algunas cuestiones de las películas que parecen no corresponderse con estas ideas que plantea Piaget en sus teorías. Quizás la película de Matrix se puede explorar más desde el lado filosófico, sobre temas como la construcción de la realidad. Yo creo que si Descartes viera estas películas, encontraría, por ejemplo, en la figura del arquitecto de la Matrix, al genio maligno al cual hace referencia en sus meditaciones metafísicas. Antes que nada, les dejo el descargo de responsabilidad por la información contenida en el video. Acuérdense que estos textos que vimos son introductorios a Piaget y son de una materia de primer año. Entiendo que a partir del segundo tenemos una materia específica donde vamos a ver en detalle las teorías de Piaget. La saga de Matrix se compone de 4 películas, estoy contando acá una que se llama Animatrix, y narra la historia de un futuro en el cual las máquinas están en guerra con las personas. En ese contexto, las máquinas aprenden a utilizar a las personas como forma de generación de energía eléctrica, que es lo que ellas necesitan para vivir. Pero para mantener a las personas vivas y generando energía, crean una simulación de manera de poder engañarlas y que las personas crean que están viviendo en el mundo real. Esa simulación es lo que se llama la Matrix. Para comenzar con esta articulación de conceptos, primero me fui al texto de La psicología del niño de Piaget y al capítulo 1, donde describe el nivel sensomotor. Ahí toma la siguiente definición. Es el periodo anterior al lenguaje, puede llamárselo periodo sensomotor, porque a falta de función simbólica, el lactante no presenta todavía pensamiento ni afectividad ligada a representaciones que permitan evocar a las personas o a los objetos ausentes. También Piaget en este nivel habla de inteligencia y lo enuncia de la siguiente manera. Todo el mundo está de acuerdo en admitir que existe una inteligencia antes del lenguaje, en esencia práctica, es decir, tendiente a consecuciones y no a enunciar verdades. Más adelante dice lo siguiente. A falta de lenguaje y de función simbólica, esas construcciones se efectúan apoyándose exclusivamente en percepciones y movimientos, esto es, mediante una coordinación sensomotora de las acciones sin que intervengan la representación y el pensamiento. Si intento aplicar estas ideas a las películas, parece que estas personas las personas conectadas a la Matrix, no tienen las condiciones como para experimentar este nivel sensomotor. Si se ven más en detalle estas cápsulas en que se encuentran las personas, se puede notar que están restringidas en sus movimientos, es decir, en su capacidad de exploración del mundo. En esta escena, donde hay un bebé conectado a una de las cápsulas, se puede ver una especie de acto reflejo, de una reacción, pero sería una reacción más del tipo aislada, no de las que menciona Piaget como implicadas en la formación de esquemas de asimilación. A propósito de eso, hay una definición que está en el texto que dice lo siguiente. No hay que buscar el punto de partida del desarrollo efectivamente en los reflejos concebidos como respuestas aisladas, sino en las actividades espontáneas y totales del organismo. Más abajo dice, y en los reflejos concebidos a la vez como una diferenciación de ellas y como capaces en algunos casos de presentar una actividad funcional que implica la formación de esquemas de asimilación. Este bebé que está en la imagen ni siquiera parece tener la posibilidad de llevarse objetos a la boca, o sea, está restringido por estar conectado a la máquina. Parecería entonces que su reflejo de succión queda obstruido. O aunque succione esta especie de manguera a la cual está conectado, es lo único que podría succionar, no podría llevarse otros objetos. Este reflejo de succión no podría convertirse en una forma de conocer el mundo. Si uno avanza en la película, cuando Neo, que es el protagonista, sale de la Matrix y habla con su mentor, que es Morfeo, Neo le dice, me duelen los ojos. Y ahí Morfeo le dice, eso es porque nunca los habías usado. Tomando esto de manera literal, quiere decir que también tenían restringido el sentido de la vista las personas que estaban metidas en la Matrix. Es decir, que aún en un entorno con severas restricciones sensomotoras, las máquinas logran recrear en la simulación las condiciones para que se dé este nivel sensomotor que menciona Piaget. Quizás si Piaget viera la película se preguntaría cómo lo hicieron. Los sentidos se simulan en la Matrix, pero a partir de estímulos eléctricos directos en el cerebro. Esto se lo explica Morfeo a Neo cuando Neo no puede creer que esto que él percibe como una realidad sea la simulación. Morfeo dice lo siguiente.
¿Qué es lo real? ¿Cómo definís lo real? Si estás hablando de lo que podés sentir, oler, saborear y ver, lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Y luego le dice, el mundo que conocías solo existe ahora como parte de una simulación neural interactiva, que llamamos la Matrix. En esa escena también Neo en un momento se toca la cabeza, dejando claro que las máquinas también logran simular como si tuviese sentido del tacto. Continuando con el caso del bebé que está en la cápsula, aunque el bebé pudiera usar la succión o quisiera usar la succión como forma de conocer el mundo, y aunque en la simulación le aparecieran distintas imágenes que correspondientes a distintos objetos que se llevara a la boca, esas imágenes no se corresponderían con lo que siente porque siempre estaría succionando lo mismo, que es esta especie de manguera que está en la cápsula. Es decir, que la información de succionar distintas cosas también debe ser simulada por las máquinas. Hay otras películas donde los protagonistas viven en una realidad simulada o en un sueño, pero en estas películas los protagonistas son adultos, con lo cual ya vivieron todo ese desarrollo y todas esas etapas, y en particular el nivel sensomotor al cual hace referencia Piaget. Esto me hace preguntarme cómo se pueden crear estos esquemas de asimilación que están basados en aspectos sensomotores. En particular se ve en la película que los protagonistas aprenden distintas habilidades, desde artes marciales hasta cómo volar un helicóptero, y parece haber una cierta correspondencia o una distancia muy pequeña entre esto y la realidad. Simplemente hay cuestiones que no les permiten reincorporarse rápidamente a la realidad la primera vez que son desconectados de la Matrix, solamente por temas de falta de desarrollo de los músculos y cosas de ese tipo. Los seres humanos sabemos cómo funcionan las máquinas y sabemos cómo programarlas, sabemos cómo aprenden las máquinas. Pero en esta película lo que se plantea es que las máquinas entenderían los procesos de aprendizaje de las personas. Esto es paradójico porque si bien las máquinas parecen resolver algo tan complejo como los procesos de aprendizaje, hay aspectos más simples de la realidad que no los pueden resolver. En una de las escenas, uno de los personajes, que es Mouse, le pregunta a Neo si alguna vez probó una determinada marca de cereales. Ahí lo interrumpe una compañera, Switch, y le dice, no, en realidad no los probó y vos tampoco. Y este personaje, Mouse, dice, bueno, ese es justamente el punto. ¿Cómo sabían las máquinas el sabor de este cereal? ¿Cómo sabían cómo emularlo, cómo simularlo? Y eso hace que uno se pregunte respecto a muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo sabían las máquinas simular el sabor del pollo? Y quizás es por eso que el pollo tiene sabor a muchas cosas. Mucho antes de salir de la Matrix, Neo conoce a Trinity, que es otra de las protagonistas, y que también es una persona que había estado conectada en la Matrix y que había vivido de manera similar lo que estaba viviendo Neo. Entonces tiene una conversación y en un momento ella le dice, sé por qué estás aquí y sé lo que has estado haciendo. Sé que lo estás buscando a él, por Morfeo, porque yo una vez también busqué lo mismo. Pero cuando lo encontré, él me dijo que en realidad no lo buscaba a él, que yo estaba buscando una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa. Es la pregunta lo que te trajo acá. Esta frase y en particular esto que dice, es la pregunta lo que nos impulsa, lo relacioné directamente con uno de los textos que es el texto de Maury. Hay una parte donde se exponen las definiciones de interés y de necesidad, donde se dan las concepciones de Claparède y de Piaget, y dice lo siguiente. Llamaremos interés lo que causa la actividad de ciertas reacciones. Esta causa no es únicamente la necesidad, tampoco el objeto por sí solo, sino el objeto en relación a la necesidad. Más abajo dice, ahora bien, él mismo define la necesidad como el motor de toda actividad y por lo tanto de la vida. Y en el párrafo siguiente, en síntesis podemos decir que el interés es el correspondiente psicológico de la noción biológica de la necesidad. Dirige la actividad y de esta manera le da su naturaleza mental. Es decir, que esta necesidad o este interés son lo que impulsan a la persona. Y fíjense lo que dice Trinity. La pregunta es lo que nos impulsa. Es decir, que la pregunta es esto que lo impulsa a Neo y que lo lleva a un nuevo estado de conocimiento que resulta en salir de la Matrix. Más adelante Morfeo le explica a Neo que no todas las personas están listas para salir de la Matrix. Y las que lo están, lo hacen a partir de una determinada edad, a partir de una determinada maduración. Eso me recordó a otro texto, el texto de Necesidad y Significado, de las investigaciones comparadas en psicología genética, donde se nombran distintos factores presentes en el desarrollo de las funciones cognitivas, y uno de ellos es el biológico.
Cuando se lo define dice lo siguiente: existen ante todo factores biológicos, que se manifiestan en particular por la maduración del sistema nervioso. Con esto se quiere decir que hay etapas en este desarrollo de las funciones cognitivas que no se pueden apresurar, casi como las personas que no pueden salir de la Matrix hasta una determinada edad o hasta un determinado punto de maduración. Luego, en el texto donde se habla del nivel sensomotor, hay una definición de inteligencia que dice lo siguiente: si existe una inteligencia sensomotora, es muy difícil precisar en qué momento aparece. Y más abajo dice: lo que en realidad se da, de hecho, es una sucesión notablemente continua de estadios, cada uno de los cuales señala un nuevo progreso parcial, hasta el momento en que las conductas alcanzadas presentan caracteres que tal o cual psicólogo reconoce como de la inteligencia. Finalmente, haciendo este video, pensé que quizás al tratar de articular los conceptos de Piaget con algunas ideas de la película podía cometer errores. Así que de ahí me fui de nuevo al texto de Maury, donde habla de la concepción positiva del error de Piaget y que dice lo siguiente: Piaget considera el error de manera positiva, porque es la manifestación misma de la manera de pensar del niño. En el test, este error se analiza en relación con una respuesta adulta, correcta por definición. En este caso, los niños, o el niño sería yo, y la respuesta correcta de los adultos serían las que tendría el equipo docente, que ya conocen estos temas. Bueno, hasta acá llega este video donde intenté articular algunas ideas de la película o de la saga de películas de Matrix con los conceptos de la psicología de Piaget. Espero que te sirva y que te ayude a estudiar. Nos vemos.